realizar un trabajo que pudiera diseñar un instrumento el cual calcular el valor percibido por el empleado a través de unas dimensiones, unos atributos y unos indicadores, con el fin de que fuese replicado en otras empresas y poder así determinar cuáles son los factores que inciden en la satisfacción de los trabajadores en una organización. El instrumento de valor percibido por el empleado de su compensación es un instrumento que se construyó en 3 pasos. El primer paso fue la recopilación de material teórico respecto a qué era esto de valor percibido por el empleado. Tuvimos una serie de teorías en cuenta. Aplicamos una prueba que se llamó un focus group con los estudiantes, los compañeros de la maestría. Luego vino una segunda parte que fue la construcción de unas dimensiones, unos atributos, unos índices y unas preguntas, y con base en eso pues hicimos una prueba piloto de 146 preguntas y quedó construido el instrumento. Se eliminaron hasta que quedaron 69, y con esas 69 ya se hizo el estudio en la empresa postal. Digamos que esas son las 3 partes que ha tenido el instrumento. Es un instrumento que... Bueno, el instrumento, como ya vimos, tuvo varias etapas de construcción. Fundamentalmente el análisis de resultados empieza en el momento en que se elabora el primer instrumento, que contiene 171 preguntas, y es pasado a una junta de expertos. Ellos hacen unas recomendaciones, al instrumento se le hacen unos ajustes y queda conformado por 146 preguntas. Con esas 146 preguntas se estructura la prueba piloto. Se hace un muestreo aleatorio simple y con base en ese se saca la cifra real bajo la cual se va a trabajar la prueba piloto, que son 28 asesores de ventas, servicios y recaudos de Apostal. Con ellos entonces se aplica esa prueba y esa prueba luego se somete a un programa estadístico que se llama el SPSS. Allí se ingresa y se le hace una correlación de variables con el coeficiente de Pearson y un nivel de confianza o de estructura del instrumento de fiabilidad que se llama con el alfa de Cronbach, un coeficiente que se maneja con el alfa de Cronbach. Ese resultado fue muy bueno porque estuvo por encima de 0.8, que es como lo reglamentario para estos casos. Señale solo una respuesta por pregunta. Le solicitamos que al contestar lo haga de manera franca y consciente. No existe respuesta correcta o incorrecta. Lo que describa es el resultado de su reflexión y la información es confidencial. No. No, es muy buena y nos sirve a uno para reflexionar más adelante. ¿Cómo le digo yo? Como algo que le dan a uno como empleado en la empresa, para uno pensar si uno está bien en la empresa, si está contento en la empresa, si en verdad la empresa lo trata a uno bien, si todo es como basándose más que todo en lo que la empresa le da. La idea también fue el poder interrelacionar estudiantes de maestría y de pregrado, de tal manera de que los estudiantes de maestría diseñaran un instrumento, lo aplicaran en una prueba piloto y los estudiantes de pregrado lo pudiesen validar y aplicar en otras empresas de la región. Me ha parecido la verdad un trabajo sumamente importante, puesto que ha sido una investigación bastante responsable que se ha venido desarrollando más o menos desde marzo del 2008. Este trabajo consiste en tratar de identificar los diferentes factores y características que motivan a los trabajadores a desarrollar sus funciones de la manera más óptima. Un gran aporte para la industria, para que todo empresario pues, tenga en cuenta cuáles son los factores que intervienen en la satisfacción y en el buen desempeño de un empleado. También pues para tenerle en cuenta todas las condiciones en las que se encuentra el empleado emergidas en él. La ventaja que tiene este trabajo es que es como un plan piloto que se van a ir a implementar en diferentes organizaciones. Primero, como los compañeros de la maestría lo van a implementar en Apostal. Entonces este va a servir y efectivamente es un modelo a seguir para implementar en otras organizaciones. Por lo menos en mi caso lo voy a implementar en Frisbee y en el caso de mi compañera lo va a implementar en una empresa en Magnetron. O sea,
Es decir, la fortaleza que tiene este trabajo es que es un estudio que nunca se había desarrollado y va a servir como base para que más estudiantes y más personas que se quieran unir a los grupos de investigación y estén preocupados por la productividad y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, van a tener una herramienta que les va a servir para aplicar estos mismos estudios en otra serie de instituciones, en otra serie de gremios productivos y así mejorar las condiciones laborales no solo de la región. Conclusión final, aquí ya para la universidad me parece que se establece una relación entre la maestría, el pregrado, la empresa. Creemos que es un aporte importante. Nosotros construimos el instrumento, se lo pasamos a los estudiantes de pregrado. Los estudiantes de pregrado con él pueden investigar, meterse en diferentes sectores de la producción, el sector primario, secundario, terciario, con sus diferentes categorías, y es el aporte que nosotros le dejamos a la universidad. Para las futuras personas que lo van a manejar, que acepten como unas recomendaciones que hacemos respecto a la escala de valoración, que es necesario que vaya de manera ascendente, siendo 1 el nivel más bajo nunca y siendo 4 el nivel más alto siempre de respuesta. Es importante tener en cuenta una calificación intermedia, porque lo estamos haciendo de 1 a 4 y no le damos opción a la persona de simplemente no quiero contestar o no sé o no aplica. Entonces es importante generar un nuevo ítem allí de calificación de no sabe, no responde o no aplica. Eso no lo tenía el instrumento final que diseñamos y se lo estamos recomendando a futuros aplicadores del instrumento. Respecto a los datos estadísticos, es importante abrirse, no tienen que ceñirse específicamente a un programa, sino que puede haber un juego importante e interesante de varios programas estadísticos. Pueden continuar con el SPSS o pueden hacerlo todo basado en Excel o en el programa que a la persona más se le ajuste sin que se limite, para que tenga gran capacidad de análisis de esos resultados. Y por último, para la empresa, consideramos importante que no deseche el instrumento, que lo siga aplicando. En él pueden medir no solamente la percepción del salario, lo que sienten los empleados de la empresa con respecto al dinero que ganan y a todas las variables que lo componen, sino que es importante que lo maduren, lo trabajen y lo manejen también en el tema de clima, de satisfacción laboral, para manejar esos indicadores y que puedan obtener planes de trabajo y programas de desarrollo con su gente. Y eso les va a facilitar mucho el nexo con la empresa y saber exactamente qué es lo que quiere el asesor y cuáles aspectos son los que se deben trabajar con mayor fuerza con la gente que tienen a su cargo. Atreverse, es primera vez que se atreven los estudiantes a diseñar un instrumento para calcular el valor percibido por los empleados. Eso pues es agradable desde el punto de vista de que se está aplicando algo de psicometría, desde que se están atreviendo a hacer cosas nuevas, a hacer una investigación aplicada que permita hacer una intervención organizacional para el mejoramiento del clima laboral, para el mejoramiento y la fidelización de los empleados, para mejorar la reputación de la institución con sus empleados y que cada quien cada día se encuentre mejor. Recordemos que tenemos gente contenta, gente feliz, gente satisfecha, gente que reciba un valor adicional, un valor agregado de su empresa, pues va a desarrollar un mejor trabajo y en esa medida vamos a tener mejores organizaciones, más competitivas.